¿Está gozando mi hermano? ¿Estaba frío el santuario o era yo? Was the sanctuary cold or was it just me? Pero están despiertos. But you're awake. Si se pone calientico nos dormimos, hermanos. If it's a little warm, we'll fall asleep. Mire qué interesante, hermanos, que cuando estábamos cantando las alabanzas, Look, brethren, how it's interesting when we were singing the worships, por cierto, unas alabanzas que hacía rato que no cantábamos. which it was a couple of worships we haven't sung in a while, Y una bendición cuando nos recuerdan esas alabanzas originales, and a blessing when we're reminded of those original esas alabanzas worships. que buscaban glorificar el nombre de Dios, Those worshipings that are looking to seek the name of the Lord, que nos recuerdan quién es Dios that remind us who is God, y que nos recuerda quiénes somos nosotros en and Dios. reminds us who we are in God. Tan sencillo como si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? As simple as if you had a seed of mustard. Se nos olvida tan fácil, hermanos, We forget so easily, brethren, el Dios tan grande que tenemos. the powerful God that we have. Decía el hermano Walter hace un rato Brother Walter was recently saying que estamos viviendo momentos complicados that we are living in complicated times. y no necesariamente porque entró una nueva administración. Not necessarily because of the new administration. Creo que muchos domingos he dicho yo lo mismo, no estamos viviendo momentos complicados For many Sundays I have said the same. We are living complicated times. porque estamos viviendo los últimos momentos, Because we are living in the last of times. los últimos tiempos. The last of times. Y la iglesia va a ser atacada de una u otra forma. And the church is going to be attacked in one way or another. Como iglesia, As a church, como familia, as a family, como individuos. as an individual. El enemigo no está contento. The enemy is not happy. Él conoce que su tiempo se acaba. He knows that his come is coming to an ear. Él lo sabe muy bien He knows it well y quiere llevarse con él todos los que pueda llevarse. and wants to carry with him all that he can carry. Y la iglesia es uno de sus lugares favoritos. And the church is one of his favorite places. ¿Por qué atacar al mundo si él es del mundo y está con los del mundo? Why to attack the earthly? He Pero is tiene with que the venir earthly. aquí a movernos el tapete, como decimos, But he comes to shake us, a hacernos dudar. to make us doubt. Por eso miren lo interesante, hermanos, cuando la palabra nos dice que cantemos con inteligencia. That's why, look how interesting it is that the word tells us to sing diligently. En una de las últimas alabanzas, One of the last worships, la letra estaba equivocada. the wording was wrong. Pero si yo canto con inteligencia, But if I sing diligently, me doy cuenta que esa letra no estaba correcta. I comprehend that that letter, the word, was not correct. Porque ahí decía, yo he sido bueno Because it says, I have been good, y en mi vida he sido tan fiel, decía la letra. and in my life I have been so faithful, is what the Y word no, yo said. no he sido bueno ni he sido fiel. But I have not been good, nor faithful. Pero en mi vida Él ha sido bueno. But in my life, He has been good. En mi vida Él ha sido tan fiel. In my life, He has been faithful. Por eso la importancia, hermanos, de tener cuidado cuando cantamos. That's why it's important to be careful when we sing. Porque es un diálogo entre papá y yo. Because it's a dialogue between Father and I. Le estoy dando la alabanza al Señor I'm giving the worship to the Lord de mi corazón. from my heart, No solo de labios para afuera. not just from the mouth out. Yo escuchaba las alabanzas I was listening to the worship, y yo no me puse de acuerdo con el grupo de alabanza. and I didn't agree or practice or rehearse with the worship group. Yo le decía al Señor, dame una palabra para este tiempo. I was telling the Lord, give me a word for this time. Y una y otra vez me mandó a 1 de Samuel capítulo 17, que la conocemos todos. And once and over again, He sent me to the word in the first book of Samuel that we all know. Y ahí vamos a estar. Tenga abierto ese capítulo 17 que tiene más de 50 versículos. And that's where we're going to be, the first book of Samuel. Es una historia que sabemos. It's a story that we know. Yo quería una imagen para David y Goliat. I wanted an image of David and Goliath.
Y cuando buscaba yo una imagen de David y Goliat, And when I was looking for an image of David and Goliath, me salían muchas caricaturas. I became across mini cartoons. Porque a través de mi vida me he dado cuenta que esa historia se volvió más como un cuento para los niños. Because throughout my life, I realized that this story became more of a Al story for punto the que children. incluso para la iglesia se convirtió en una historia más, en una historia épica. To the point where even to the church, this just became another story. Y hemos oído muchos mensajes acerca de David y Goliat. And we've heard many messages of David and Goliath. Hemos oído acerca de cómo vencer a nuestros gigantes. We've heard of how to overcome our giants. Se han hecho películas acerca de cómo vencer. There's been movies made on how to overcome. Hay una película muy buena cristiana que se llama Venciendo a los Gigantes, que es de una historia de fútbol americano, de un equipo de fútbol americano. There's a really good movie about overcoming the giant. It's a football movie, really good. Pero esa historia en la Biblia no está como una historia épica, como una caricatura para contarle a los niños. But that story is not something epic or something that you can tell to the little children. Como un cuento para animar a nuestros niños. It's a story to encourage our children. Esto me hace acordar que hace poquito alguien envió un video cortico donde le preguntan a un niño, ¿cuál es tu héroe? This reminds me of a short story somebody sent Y me. el niño muy emocionado, mi papá es mi héroe, es mi superhéroe. They ask a child, who's your hero? He's like, my father, he's my superhero. Y le volvían a preguntar a este niñito, ¿cuál es tu héroe? They asked him again, who is your hero? Mi papá es mi héroe. My dad is my hero. ¿Y a quién le tiene miedo tu papá? And who is your dad afraid of? A mi mamá. Of my mother. Entonces miren, hermanos, So look, brethren, que esta es una historia que tiene muchísima enseñanza. this story has much teaching. La palabra ahí en el capítulo 17 de Primera de Samuel The word there on the first book of Samuel, chapter 17, nos habla que estaba un valle, speaks to us about a valley, el valle de Ela, the valley of Ela, Elah. Ela o Elei o Ela. Y dice que a un lado de ese valle estaba una montaña And it says that next to that valley there was a mountain donde estaba el ejército filisteo. where the Philistines gathered. Y al otro lado del valle había otra montaña And on the other side there was another mountain donde estaba el ejército de Israel. where the military of the Israelites was. Entonces cuando vemos películas y leemos en el Antiguo Testamento, So when we watch movies and read on the Old Testament, las guerras se peleaban así. the wars were fought this A un way. lado se hacía un ejército y al otro lado se hacía el otro ejército. One enemy on one side and the other on the other side. No es como Rambo de ahora, It's not like Rambo and what we see now que sale con un arma ya en cada brazo y, tac, 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 that tac, has a weapon on each hand y barre a todo el enemigo. and deals with the whole enemy. Estos eran soldados profesionales These were professional troops que vivían para defender a su pueblo, that lived to defend their people. que a la voz de su capitán de atacar That to the voice of the captain of attack, se iban y era frente a frente. they were charged and Una charged pelea front to mano a front, mano, cuerpo a cuerpo. hand to hand, body to body. Guerras terribles. Terrible wars. Nunca ha dejado ganancia una guerra para nadie. Never has there actually been a benefit No dejó en esa época, no dejó en esta época. in a war. Not then, not now. Pero había allí una guerra, hermanos. But there was a war, brethren. Y dice que por 40 días estaban allí. And it said that for 40 days they were there. Y que salió de allí y los separaba este valle y viendo yo la escala en los mapas, estaban como 20 kilómetros, a unas 13 millas el uno del otro. Es bastante distancia esa. And they were simply divided by this alley, this valley. It was about 13 miles apart from each Pero me valley. pongo yo a analizar que estaba en una montaña y en otra montaña But I analyzed there was one mountain on one side and another on the y other no hay side. obstáculos. And there's no obstacles in between. Me imagino que tenían muy buena vista I'm assuming they had really good vision. porque se podían mirar unos a They otros. could see each other. Y dice allí que de un pueblo cerca a esa montaña donde estaba el pueblo filisteo, And it says that from a nearby town, salió un gigante a giant came out llamado Goliat named Goliath. y empezó a caminar todos los días hacia el valle And every day he walked up to the valley con un solo propósito,
with one sole purpose, gritarle al pueblo judío, al pueblo israelí, to scream to the Israelites que él era el mejor soldado. that he was the best soldier. Que no siguiéramos perdiendo el tiempo esperando a ver cuándo nos atacábamos. To stop wasting our time to see when the war would actually break out. Empezó a retarlos. He started challenging Dice them. ahí que todas las mañanas salía It says here on the word that every day he y le came gritaba about al pueblo de Israel: and shouted at the Israelite people, escojan un soldado que venga y pelee conmigo. choose one soldier to come and fight against me. Cuando leemos la historia antigua, hermanos, muchas guerras se solucionaban así. When we read on the Old Testament, many wars came to a conclusion this way. Se escogía un soldado de cada batallón They would choose their best warrior from each y group, ellos dos peleaban y así se solucionaban muchas guerras en vez de ir un ejército contra un ejército. and they would fight against each other, and that's how the wars would end. Y este hombre les gritaba todas las mañanas: And this man would scream at them every morning, escojan un soldado que venga y pelee conmigo. choose one soldier to come and fight against me. Si me gana, If he wins, los filisteos le serviremos al pueblo de Israel. the Philistines will be servants to the people of Israel. Pero si yo les gano, But if I defeat him, los hebreos se convertirán en esclavos del pueblo de los filisteos. the Hebrews will become our slaves. Y este no era cualquier hombre, era un gigante. This was just not any man, this was a giant. Dice que medía como 3:23. It says that he was about 6 feet 23 inches. Todos los equipos de la NBA se lo estarían peleando ahorita, hermanos. The whole NBA would be fighting over him. Más de 3 metros. More than 3 meters. El solo ver su altura Just to see his height impresionaría. would impress you. ¿No se han encontrado ustedes con gigantes aquí a veces? Have you not come across a giant Y sometimes? nunca van a ser de 3 metros. And they're never going to be 3 meters. Pero a veces va uno por ahí en el supermercado o en la tienda y cuando pasa alguien por ahí uno, But sometimes you're walking in the market and you look up and look away. ¿qué le darían a este hombre para que creciera tanto, no? What did they feed this guy? Este hombre, hermano, This man, brethren, de más de 3 metros. of more of 3 meters. 3 metros son ¿cuántos pies? 9 pies. Casi 10 pies. Almost 10 feet. Más 30 y tantos centímetros son 11 pies de alto. About 11 feet tall. Creo que ese techo, ¿cuánto tiene ahí? ¿12? Casi al techo, hermano. The wall's about 12 feet tall. O sea, It's se about podía this parar en la height. punta de los pies y a lo mejor con la cabeza tocar aquí el techo. If he maybe stood on his tippy toes, he could hit his head on the ceiling. Ahora, no solamente eso, la forma en que iba vestido. Not just that, but the way he was armored, he was Dice que dressed. llevaba una cota de malla que pesaba como 120 libras. It says that his shield was about 120 pounds. Que llevaba una espada His sword que parecía una barra de telar. Cuando en la antigüedad se cosían o se hacía la ropa en telares. Yo no sé cuántos de ustedes vieron alguna vez un telar, pero una barra larga. Y esta espada, esta lanza era tan larga y pesaba 150 libras. Piensen nomás un momentico. But some of the armor that he was using, I mean, even the spear was maybe about 150 pounds. Entre la espada y la cota, $300, 300 libras. Just between the sword and the spear, just about 300 pounds. Y allí iba caminando como si nada. And he was walking like nothing. Yo creo que el mismo David no pesaba ni la mitad de esas 300 libras. Maybe David himself was maybe half of that weight. Pero hay algo importante en todo este pasaje, mis hermanos. But there's something very key important in this whole passage. 3 brethren. puntos que el Señor me regalaba. 3 points that the Lord gifted me. Un gran reto, A great challenge, una gran actitud a great attitude, y una gran victoria. and a great victory. 3 cosas que vamos a ver aquí en este capítulo 17. 3 things that we're going to see here on chapter 17. Siempre en nuestra vida va a haber un problema. We're always going to be faced with the problems in our life. Es más, nuestras vidas se desarrollan resolviendo problemas. As a matter of fact, as our lives evolve, Desde que abrimos los ojos en la mañana, since we open our eyes in the morning, hay una decisión que tomar. there's a decision to be made. ¿Tiro el despertador lejos Do I throw my alarm clock o me levanto? or do I get up? Porque primero que todo lo puse para algo. Because before anything, I set it for a reason.
Hay veces, hermanos, que uno quiere estirar la mano dormido. There's A ver dónde times está ese aparato que está que suena. that we look for that clock and A ver si damos otros 10 minuticos. we look for that snooze button for 10 more minutes. Y esos 10 minuticos se convierten en otra hora. That 10 minutes becomes another Y al hour. rato decimos, wow, se nos hizo tarde. Then we're complaining because it's late. Ya no hubo tiempo de orar, no hubo tiempo ni de desayunar, no tuvo tiempo de hablar con Dios, no hubo tiempo de leer la palabra. Now we didn't have time to pray, we didn't have time for breakfast, we didn't have time to speak to God, we didn't have time to read the Bible. ¿Cómo si se me hizo tarde? How? Because it got late. Yo les he dicho que alguna vez vi en algún programa un despertador que es un helicóptero que sale volando por el cuarto Did y I, empieza a pitar como la alarma, did I share with you I saw y an hasta que no alarm le apunte con una pistolita que tiene un rayo rojo, that was like a helicopter no se calla. flying all over the room. And Así the only que way o to se turn it levanta o off se levanta. is point with the laser. Yo me imagino que estaría con un matamoscos buscando el helicóptero para tumbarlo. I see myself Con una with raqueta a así. fly swatter trying to take this little helicopter down. Pero mira, hermanos, versos 4 al 6. But let us look on verse 4 through Se verse describe 6. el problema. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 3 metros 23 centímetros con las medidas de ahora. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, 120 libras más o menos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza, el verso 7, era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 605 ciclos, la sola punta de la lanza, 150 libras. Just the head of the spear was 150 pounds. Verse 4 it says, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and span, and he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass, and he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear had weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Heavenly Father, thank you for your word, Lord. Háblanos, Speak to us. úsame como ese instrumento, Señor, Use me as an instrument a través del cual hoy nos hablas, Padre Santo, of which you speak through a nuestro corazón, to our hearts. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tres puntos, hermano: reto, actitud y victoria. 3 points: challenge, attitude, and victory. ¿Qué es un reto? What's a challenge? Es una situación difícil que pone a prueba nuestras habilidades. It's a difficult situation that puts our abilities to work. ¿Qué es una actitud? What is attitude? Disposición de ánimo con que uno enfrenta esa situación. A willing of disposition to face that situation. ¿Y qué es una victoria? And what's a victory? Es el resultado de vencer en una competencia, en una lucha o en algún desafío. Is the outcome of overcoming a challenge and overcoming it. Aquí en estos versos 4 al 7 In these verses 4 through 7, se nos define un problema. we are defined with a problem. Era un problema ver ese gigantesco hombre The problem was this giant man con toda esta armadura, with all this armor. que incluso llevaba a alguien más que lo ayudara a llevar todo lo que llevaba. That in addition, he even had someone helping him carry some of his Muchas armor. veces los problemas se nos presentan así, hermanos. Many times problems are presented just like that. Y si no nos los definen, los definimos nosotros. And if we don't define them, Llegó una nueva administración. we are faced with a new administration. ¿Qué va a pasar con inmigración? What's going to happen with immigration? Y estamos leyendo acerca de inmigración. And we're reading about Y immigration. estamos leyendo de todas las leyes y decretos que se han firmado. And we're reading about all these signed decrees and the laws. Desafortunadamente no leemos en las fuentes adecuadas a veces. Unfortunately, sometimes we don't
read on the right no avenues. escuchamos las fuentes correctas. We don't listen to the right avenues. Y no nos damos cuenta que el 90% de lo que se escucha o se lee allí And we don't realize that 90% of what we're hearing or es seeing, mentira. it's a lie. Que nos muestran cosas para hacernos ver lo que ellos quieren que veamos, That shows us things that they want us to pero see, que no son así en realidad, but hermanos. aren't really like that in reality. Usted y yo, como hijos de Dios, You and I, as children of God, tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. we have to learn how to see with the spiritual Si eyes. tuvieras fe como un grano de mostaza. If you had faith as a seed of mustard, Y estos son momentos en que el Señor le dice a la iglesia, prueba cómo está tu fe, and these are times that God tells the church, cómo test está your tu faith. confianza. How is your confidence? Esta semana tuve la bendición, hermanos, de ir a la Casa Blanca This week I had the blessing of going to the White House con un grupo de la Coalición Latina de Pastores de Estados Unidos. with a group of Hispanics, Latins, Y estuvimos orando allí and we were praying there el miércoles en la noche, Wednesday night, como una hora antes de que pasara el accidente que hubo ahí cerca. about an hour before the accident that was nearby. Y yo veía allí, hermanos, todos estos edificios donde se reúnen todos estos legisladores. And I saw these buildings where all these legislators gather. Y yo decía, hermanos, And I said to myself, yo soy el templo del Espíritu Santo. I am the temple of the Holy Spirit. El Señor mi Dios The Lord my God pudo haber determinado habitar en cualquier otro templo lleno de lujos. could have decided any other temple. Pudo haber determinado habitar en el más lujoso edificio. Could have chosen to chose the most luxurious temple, Pero decidió habitar en usted y en mí. but decided to dwell upon you and I. Y eso es maravilloso, hermanos. And that is marvelous, brother. Amén. Amen. Como muestra de su amor, As a show of his love, mi Señor envió a Jesús, my Lord sent Jesus, que pudo haber nacido allá en el pretorio romano that could have been del born momento, lo más lujoso. in the Roman Empire, which was the most luxurious. Sin embargo, ese Cristo nació allí en un pesebre, But that Christ was born in a stable como último recurso, porque no había dónde se quedaran. as a last resource because there was nowhere to stay. Sin embargo, Dios puso sus ojos en usted y en mí But God laid his eyes on you and me para habitar en nosotros. to dwell in us. ¿Qué son esos incircuncisos que están allá en la Casa Blanca, hermanos? Who are those uncircumcised there at the White House? ¿Qué son brethren? la mayoría de estos incrédulos que no conocen al Rey que conocemos nosotros? Who are these, the majority that don't know the King that you and I know? Para que el pueblo de Dios se amedrente, For the people of God to shy, se asuste, to be frightened, se atemorice. to be scared. Eso quería hacer Goliat en ese momento con el pueblo. This is what Goliath wanted to do at the time with the people. Yo no dudo que en el ejército de Israel habían guerreros tremendos, hermanos. I don't doubt that in the group of Israel there was tremendous warriors, Hombres profesionales en la guerra que habían vivido toda su vida professional men in war como guerreros del ejército. that had lived all their lives as warriors, Que habían peleado cientos de batallas, that have fought hundreds of battles, que habían triunfado en todas esas batallas. that were victorious in all of those battles. ¿Por qué en ese momento se asustaron? Why is it in that moment they became ¿Por qué scared? escucharon esa voz que los desanimó? Why did they hear that voice that discouraged them? Verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió, dice el verso 10, el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. On verse 8, and he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, why are ye come out to set your battle in array?
Am I not a Philistine and ye servants to Saul? Choose you a man, you, and let him come down to me. And if he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants and serve us. Verse 10, and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Mira allí en estos versos, hermanos, se ve algo bien interesante. There's something very interesting in these verses. Hay una negociación. There's a negotiation. Usted y yo cometemos el error a veces de ponernos a negociar con el enemigo. You and I sometimes make the mistake of trying to negotiate with the enemy. Este mismo les dice, ¿para qué se paran ahí? He himself says, why do you stand there? El pueblo de Israel debió haber entendido que estaban parados ahí porque había guerra, The people of Israel knew that they were standing there porque because iban a it's una guerra. the war battle. They were going to war. Y este hombre les dice, ¿para qué se paran ahí? No pierdan su tiempo. And this man's like, why are you standing there? Don't waste your time. Empieza a haber una negociación He starts negotiating que nunca debió tomar lugar, that should have never been taken place. porque si se pararon para la guerra debieron haber ido a guerra. Because if they got up to war, they should go to war. Es lo mismo, hermano. ¿Quién está con nosotros? It's the same thing, brethren. Who is with us? ¿Cómo me levanto o me postro yo a orarle al Señor How do I get up and y kneel me before pongo the a Lord? negociar con el enemigo? And I start negotiating with the enemy. Si mi plan era postrarme de rodillas y alabar a mi Dios, If my plan was to kneel before God and y worship allí mismo de God, rodillas and there in my knees, empiezo a negociar con el enemigo. I start negotiating with the enemy. Usted y yo no tenemos nada que negociar con el enemigo. You and I have nothing to negotiate with the enemy. Esa negociación ya se hizo That hace 2000 años negotiation en la was cruz del already Calvario. made 2,000 years ago in the cross No hay of necesidad, Calvary. hermanos, There's no need for it, brethren, de negociar nada. to negotiate anything. Y si hubiera, pues dígale al enemigo que se encargue del quien firmó el acta. And if there was, tell the enemy to take it upon that who already signed the decree. Somos sellados We are sealed con el sello del Espíritu Santo, dice la palabra. with the seal of the Holy Spirit, says the word. Ya se firmó su salvación y mi salvación. Your salvation is already signed. My salvation is Nadie already puede signed. revocar esa orden. No one can revoke that order. Nadie, hermanos. No one, brethren. Estamos de pasajeros por este mundo. We're pilgrims through this world. Usted y yo tenemos una ciudadanía que no pertenece aquí, You hermanos. and I have a citizenship that's not here, brethren. Somos ciudadanos de esa patria celestial que Dios nos prometió. We are citizens of that Y eso eternal, nos debería llenar de gozo, de alegría y de esperanza. and that should fill us of joy, hope. Hubo la negociación y este pueblo judío empezó a ponerle oído a esa negociación. There was negotiation here, and the Israelites started to listen. Cuando el enemigo empieza a ponernos, hermanos, mire, lea lo que están diciendo. Mire el video que le mandaron. When the enemy puts that in you, look, read what you were saying. Mi fe se Look empieza a at the video. negociar My faith becomes being negotiated. y la duda entra como consecuencia de esa negociación. And doubt comes in as a consequence of the negotiation. Verso 12 dice, y David era hijo de aquel hombre afreteo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab, y el tercero Samá. Y David, dice el verso 14, era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. On verse 12, now David was the son of Ephraim of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the men went among men for an old man in his days of Saul. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of the 3 sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next unto him, Abinadab, and the third, Shimon. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. And verse 15, but David went and returned from Saul to feed his father's sheep in Bethlehem. Mire estos versos, hermanos. Había habido campo para negociar.
There was room to negotiate. Negociaciones que nunca debieron tomar lugar. Again, negotiations that should never taken Porque place. hermanos, cuando el Señor me dice que Él está conmigo y que si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Yo debo creerlo y aplicarlo. Because when the Lord tells me that He is with me and no one is against me, I should believe that and apply that En to el my momento life. que doy campo a negociar, estoy poniendo en duda eso. The moment I think of negotiating, I'm now putting that in doubt. Pero en estos versos se define quién es David. But in these verses, it defines who David is. Nos habla que Isaí era un hombre de edad, It tells us that Jesse was a man up in his que age, tenía 8 hijos had 8 children, y sus 3 hijos mayores se habían ido a la guerra con Saúl. and the 3 oldest went to war with Saul. Habían muchos hombres en esa época, hermanos, que querían entrar a los ejércitos. At that time, there was many men that wanted to go into the Pero la ley armies. de los judíos decía que solamente podían entrar hasta que tuvieran cierta edad. But the law was very clear. They could only enter No military antes de eso. at a certain age, not Y el before único then. objetivo para entrar a esa guerra o a ese ejército era para defender a su pueblo. And the only objective was to enter that war was to defend their people, No por venganza, not for vengeance. porque muchos querían, hey, ese ejército mató a mis papás, yo me quiero meter ahí para vengarme. Many people wanted vengeance. Hey, that army killed my family and I want vengeance. Eso no lo aceptaba la ley. That was not acceptable by the law. Y el sumo sacerdote no permitía a ese muchacho entrar al ejército bajo esas condiciones. And the highest priest did not allow him to come onto the military under those Pero aquí circumstances. definen a los mayores, los hijos mayores. But here it defines the oldest. Como última alternativa mencionan al menor, a David, As in the last alternative, it mentions the el youngest, pastor de ovejas. David, the pastor of sheep. El verso 16 nos enseña algo que el pueblo cristiano debería estar haciendo todo el tiempo. Insistir, insistir, insistir. Dice la palabra. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verse 16 teaches us something very key. Continue to insist and be persistent. Verse 16 says, and the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. Este hombre no descansaba. This man did not rest. Este hombre estaba insistiendo. He continued insisting. Nosotros a los 2 días nos cansamos de insistir con el Señor. Us, after day 2, we're done insisting. Queremos la respuesta y como no la vemos, ya no oramos más. We want an answer, and because we don't see it, we stop. Este hombre estuvo 40 días en la mañana y en la tarde diciéndole lo mismo a este pueblo. This man was redundant for 40 days and 40 nights. Fue tanta su insistencia, hermanos, que el pueblo empezó a creer His persistence was so much that the people started believing que realmente se iban a convertir en los siervos de los filisteos. that they would become the servants of the Philistines. Porque lo único que había día y noche era la palabra de ese filisteo. Because all they saw day and night was the word of this Philistine. ¿Dónde estaban los generales? ¿Dónde estaba el rey de Israel para que les diera ánimo? Where were the generals? Where was the king of Israel to give them courage? En su carpa, asustados, temerosos. In their tents, ¿Qué vamos a scared. hacer? What are we going to do? Viene Isaí y le dice a su hijo David, Jesse approaches David. necesito que vayas hasta donde está el ejército, I need you to go before the military, a unas 12 millas de distancia. about 12 miles. No es sino que cojas tu Mercedes-Benz, te subes y en 10 minutos estás allá. I need to get inside your Mercedes-Benz, and in 12 minutes you're there. 12 millas a pie. 12 miles by foot. ¿Cuánto? ¿10 horas? About 10 hours. Era una distancia considerable en el momento. It was a considerable distance at the time. No iba con sus zapatos especializados para caminar. He wasn't on his running shoes. Iba por el desierto quizás, He perhaps was going through the desert, quizás bajo un sol acogedor, perhaps under a very strong sun. y llevaba un cargamento, He was carrying weight with porque el him. papá le mandó a que llevara quesos. Jesse told him to take cheese. Y si hubiera habido en la época unas pupusas y unas tortillas. Perhaps nowadays would have been some tortillas. and Llévale a pupusas. tus hermanos
take to your brothers, pero también al que sea jefe de los 1000. but also to the general. Pero estando allí David, But David being there, dice el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez estaba David, las oyó David. on verse 23 it says, and as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, listening and speaking according to the same words, and David heard them. Para ese momento el pueblo ya estaba muy atemorizado. By this time, the people were very scared. Dice el 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Verse 24, and all the men of Israel, when they saw the man filled from him, and were sore afraid. ¿Ustedes se imaginan uno como soldado ver a su general, a su capitán asustado? Can you imagine your general being scared? Hombre, si mi capitán está asustado, pues, ¿por qué tiemblan mis rodillas? If my general is scared, why are my knees shaking? Dice todos los hombres It says all men se habían llenado de temor. were sort of afraid. Pero David estaba allí, hermanos, But David was there, brethren, el hijo menor. the youngest son. Había simplemente ido a llevar o hacer un mandado que le había pedido su papá. He had a simple task, Y se apercibió de lo que estaba pasando. and he was listening to what was happening. No le contaron. No one told him. Se dan cuenta que nosotros muchas veces me contaron, me dijeron, Do you realize most of the time, escuché, someone leí. told me, I heard, Bueno, I read. ¿dónde escuchó? Where did you hear? ¿Dónde leyó? Where did you read? ¿Quién le contó? Who told you? Porque el que le contó está viendo exactamente donde usted está viendo. Because the one who's telling you is exactly looking at the same thing you are. Los hermanos se le acercaron a David a decirle, ¿qué estás haciendo aquí? David's brothers approached him to say, what are you ¿A doing qué here? vienes? Why have you come? Y viene otra parte interesante, hermanos. And there's another interesting part. David pregunta, David asks, ¿qué le va a pasar a aquel que vaya y venza a este hombre? what's going to happen to that one that defeats this man? Y le dicen, le describen lo que va a pasar. They tell him that they describe what's going to happen. Va a ser enriquecido, He's going to be enriched con muchas riquezas. with many riches. También le dará a su hija como esposa. He's also going to get the daughter of the general as a wife. Y no solo eso, And not just that, algo que quisiéramos todos hoy en día. something that we would all want nowadays. Le va a quitar los impuestos de su casa. He's going to take away your property taxes. ¿Se imagina que no tuviéramos que pagar más impuestos nosotros, hermano? Could you imagine if we no longer had to pay property taxes? Y eso era parte del premio This was part of the reward. que tenía David o el que fuera a vencer a este. Whomever would defeat the giant. Pero ahí había otro obstáculo para David. But there was another obstacle for David. Sus hermanos His brothers que lo estaban desanimando. that were discouraging him. ¿No han ustedes tenido por ahí alguien que viene y los desanima? Have you not had someone try to discourage you? No, hombre, pero ¿cuánto llevo orando? No, hombre, eso ya no pierda más el tiempo. How long have you been praying? Stop wasting your ¿Usted time. sabe que esa enfermedad no tiene cura? You know that illness has no cure. ¿Usted sabe que el trabajo ahorita está escaso, hombre? Métase en lo que pueda. You know that work right now is very low. Do whatever you can. Allí estaban encima de David los hermanos. They were over David, his Vete a brothers. cuidar las ovejas al desierto. Go pay attention to the sheep. in the Vete a desert. hacer lo único que sabes. That's all you know how to do. Y de paso, báñate que hueles a chivo. And take a shower while you're at it because you smell like sheep. Pero ojo, David había escuchado a aquel hombre But pay attention, David had heard that man y toma una decisión. and makes a decision. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar una decisión?
Why is it so difficult for us to make a Verso decision? 33, dijo Saúl verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Hay que tomar una decisión. Verse 32, and David said to Saul, let no man heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. We have to make a decision. Y el 33, otro obstáculo para David. Verse 33, another obstacle for David. Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verse 33, and Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a young, and he a man of war from his youth. ¿Ustedes se imaginan a Saúl que era de estatura alta? Can you imagine Saul being of pretty fair height? Acuérdense que en esa época los reyes eran generalmente, se escogían por la estatura. Remember, generally, Entre otras kings cosas. were to be chosen Y vea a because este of muchacho, height, yo me la imagino mirándolo de arriba abajo, amongst other things. So he was just looking down at him, diciéndole, este hombre lleva los mismos años que llevas tú en este mundo, los lleva peleando. he was probably telling him, this man has as many ¿Qué vas a poder years hacer tú? as you're wanting. What can you possibly ¿Qué do? pretendes? What do you pretend? Pero vuelve y David tiene una determinación. But David has a determination. Él sabe quién es él. He knows who he is. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 34, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth, and when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Todos los obstáculos que se estaban poniendo frente a David All the obstacles presented before David no detuvieron su determinación. did not stop his determination. ¿Por qué nosotros con el primer obstáculo Why is it that us, with the first obstacle, se van al suelo todas nuestras determinaciones, everything hits the floor? todas nuestras decisiones, All of our decisions, todos nuestros planes? all of our plans. Fuese león o fuese oso, el verso 36. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verse 16, thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Su identidad. His identity. David sabía quién era. David knew who he was. No miró al problema He didn't see the problem que definieron al principio del capítulo. that was defined at the beginning of the chapter. No miró todos los obstáculos que se presentaron. He did not see all the obstacles that presented. Lo único que miró David era quién era en Dios. The only thing David saw who he was in God, Y dijo simplemente, and simply said, este que ha provocado al Dios de los ejércitos this that has steered the Lord of the no podrá hacer nada Israelites will not do anything con este hijo del rey vivo. with this son of the living God. ¿Quién va a poder hacer algo con su pueblo, mis hermanos? Who could do something against his Porque ese people? mismo Dios de allá de la historia de David Because that same God there in the story of David es el mismo Dios que nos dice hoy, no temas, is the same God that tells us, yo don't estoy be afraid. contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Don't faint that I am your God. Y sigue la historia, hermanos. And the story continues, brother. Más obstáculos. More obstacles. Ok, si va a ir a pelear, Okay, if you're going to go fight, venga, póngase mi armadura. put on my armor. No se puede ir simplemente así como está. You can't just go the way you are. Con su mochilita, le decimos en Colombia, con su morralito, su taleguita esa ahí.
with your little bag, your little backpack. Este es un guerrero profesional. This is a professional Usted no puede ir warrior. a presentarse así, póngase mi armadura. You can't present yourself before him, wear my armor. ¿Usted se ha tratado de poner unos zapatos número 40, hermanos? Have you tried wearing a size 40 shoe? Yo creo que una vez traje unos zapatos que compré, I think donde one me caben time los dos pies en un zapato. I brought big shoes that both my feet fit in one shoe. ¿O se han tratado de poner un zapato que es mucho más pequeñito de lo que usted usa? Or have you tried wearing a shoe that's too small? Eso le pasó a David, le pusieron la armadura a este hombre que era mucho más alto y no estaba acostumbrado porque David no era un hombre de guerra. This is what happened. This man put his armor on David, which was bigger, and David was not used to it because this is not something that he practiced. No de ese tipo de guerra. Not that type of battle. Porque David sabía y por eso se identificó con el rey. Because David knew, that's why he identified himself with the king. Quizás no soy soldado, Perhaps I'm not a soldier, pero venga un león o venga un oso but there come a lion or a bear y se atreva a llevarse una de mis ovejas, and dare take one of my sheep. voy a salir a perseguirlo I will follow him, y le voy a quitar esa oveja de su boca. and I will take that sheep out of his mouth. Y por si al caso ese oso o ese león se atreven a decir algo, And if this lion or bear dare pero to como say dice, something, lo voy a coger de la mandíbula I will take him by the jaw y lo voy a matar. and I will kill him. ¿Cuál de ustedes, mis hermanos, se atrevería a cogerle la mandíbula a un oso o a un león? How many of you dare to grab a lion or Si a con bear solo by mirar the el jaw? oso o el león ya nos da. If by simply just looking at the lion or the bear. Pero él sabía quién era, hermanos. But David knew who he was, brethren. Él se identificó con el rey. He identified with the king. ¿Por qué nosotros no podemos identificarnos cuando viene el enemigo con una mentira? Why can we not identify when the ¿Por qué enemy no comes podemos with a decirle lie? yo soy hijo del rey Why can we viviente? not tell them I am the Yo sé quién soy. son of the living king? I No know who importa I lo am. que venga. Doesn't matter what comes. Él me prometió que estaría conmigo. He promised me to be with me. No importa el obstáculo, hermanos. Doesn't matter the obstacle, brethren. No importa la negación. Doesn't matter what we're faced against. Y trataron de que este muchacho And they tried that this usara young esa man armadura. try on the armor. Él dijo, eso para mí no es, no me sirve. He said, "No, I don't need it. Yo no la necesito. That's not going to work for me. I don't need Dice el it." verso 40, determinación, se determinó a hacer algo. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Chapter 40. Look at the determination. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Siempre me llamó la atención y se fue hacia el filisteo. And that always called my attention. And he drew near to the Philistine. No se quedó ahí parado esperando que el filisteo viniera. He didn't stay there standing waiting for him to approach Se him. fue a buscar al filisteo. He went to look for the Philistine. Cuando viene el problema, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Nos sentamos a llorarlo? When the problem comes, what do, brother? Do we sit and ¿O nos cry? metemos en oración, nos metemos en ayuno Or do we go into prayer? Do we go into fasting? y vamos hacia el problema, And we go towards and face the problem, sabiendo que el Señor ya lo solucionó? knowing that the Lord already found a solution. 5 piedras: 5 stones: fe, faith, coraje, anger, oración, prayer, determinación determination, y constancia. and consistency. Mira desde el principio qué hizo David. Look at what David did from the beginning. Tuvo fe, He had faith. creyó quién era y en quién había creído. He believed who he was and who he believed in. Tuvo el coraje que no tenían ninguno de los hombres del ejército porque estaban llenos de temor. He had the courage that none of the military had because they were afraid. Entendió que en la oración, esa expresión verbal o mental que hacemos hacia Dios, había una respuesta. He understood that in that prayer, whether verbal or mentally, there is an answer. Tuvo la determinación para no dejar que ninguno de los obstáculos lo detuvieran. He had the determination to not let any of the obstacles stop him. Pero así como el filisteo o el problema tienen constancia,
perseverancia sobre nosotros. But just like the problem or the Philistine, they're consistent. Insistencia, él también fue constante. He was also consistent. Todavía tuvo un obstáculo más, hermanos. He still had one more obstacle, brother. Porque cuando lo ve el filisteo, Because when the Philistine sees him, yo me lo imagino riéndose. I imagine him laughing. ¿Eso es lo que me mandan ustedes? That's what you send me? Mire quién soy yo. Look who I am. Verso 43. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Verse 43. And the Philistine said unto David, am I a dog that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and the beasts of the field. Then David said to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee unto my hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day to the fowls of the air and to the wild beasts of the earth. El filisteo le dijo a David: The Philistine told David, hoy te voy a matar y te voy a entregar a las aves del cielo. I'm going to kill you today and give your carcasses to the ¿Cómo le respondió David al filisteo? birds. How did David respond? El rey de los cielos, The Lord of the heavens, en el nombre del que vengo, in the name who I show myself, no solamente me va a entregar a ti, sino a todo el ejército filisteo. not only is going to give you to my hand, Le voy a cortar la cabeza but the whole enemy. I am going to cut your y head. voy a dar a todos los guerreros filisteos para que se los coman las bestias del campo. And I am going to give all the carcasses to the beast. David no tuvo una duda en ningún segundo. David did not have a doubt, not No one importó los second, obstáculos, Doesn't tenía matter una the obstacle. determinación. but the determination. ¿Cuál es el obstáculo hoy en día para nosotros? What's the obstacle today for us? Lo que estamos escuchando en las noticias. What we're listening to in the news? Seamos prudentes, Let us be prudent. seamos sabios, Let us be wise. pero no dejemos que el temor se nos acobije. But do not let scare frighten us. Ese presidente y esos legisladores que están en poder The president and the administration who are in power están ahí porque Dios lo permitió. are there because God allowed it. La palabra nos enseña que Él es el que pone y el que quita príncipes. The word teaches us that it is He who puts and removes kingdoms. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que Dios tiene el poder para guardarnos, Don't you think, brethren, that the Lord has the power to care for para us, cuidarnos? protect us? Y quizás usted puede decir, no, pues usted tiene papeles, es fácil decirlo. Perhaps you can say, no, you have papers. It's easy for you to say. Y es entendible, mi hermano. And that's understandable, brethren. Por eso necesitamos ser sabios, ser prudentes. That's why we need to be wise and be prudent. Yo no puedo ir a meterme a un lugar donde sé que corro peligro. I cannot go to a place where No I debo know hacerlo. I'm at risk. I can't do that. Yo no me atravieso el highway diciendo el Señor me va a proteger porque seguramente me van a pasar 10 carros por encima. I don't cross the highway saying the Lord is going to protect me, because then I'm going to get hit by 10 cars. No porque el Señor no me pudo proteger, sino porque fui necio. Not because the Lord couldn't protect me, but because I was not prudent. Hagamos lo que hizo David, hermanos. Let us do what David did. Confió He believed. en el Dios He
He had all en el his que había creído. confidence in the Lord. Entendió cuál era su identidad en Dios. He understood who his identity was in God, Y ningún obstáculo and no obstacle lo atemorizó. frightened him. Por el contrario, On the contrary, su insistencia y consistencia se mantuvieron hasta el final. his consistency stayed, persevered to the end. Sigamos orando, hermanos. Let us keep praying, brethren. El Señor va a dar una solución. The Lord will give us a solution. Quizás el legislador no tiene la solución, Perhaps the legislation pero mi Padre doesn't Celestial have sí the la tiene, solution, hermanos. but my heavenly Father does have the solution. Y Él guardará su pueblo, hermanos. And he will Lo guardó entonces, lo guarda ahora y lo seguirá guardando. take care of his people. He took care of his people back then. Seamos sabios y nowadays, prudentes. and will continue. Let us be prudent and Y no wise. dejemos de confiar en ese nuestro Dios. Do not stop believing in our God. Padre bendito, gracias, Señor, Heavenly Father, thank you, Lord, por tu amor y tu misericordia, for your love and your mercy, por tu cuidado, Señor, for your care, Lord, porque tú guardas a tu pueblo, Padre amado. because you look over us. No permitas que haya temor. Do not allow there to be fear. Enséñanos a ser prudentes, Padre Santo. Teach us to be prudent. Enséñanos a entender que tú estás con nosotros, Teach us to understand that you are with us. que aunque pasemos por el agua, That doesn't matter what waters we no nos cross, vamos a ahogar. we will not drown. Y si por el fuego no nos vamos a quemar, And through the fire we will not burn. que el Señor va a estar y estará con nosotros That the siempre. Lord is and will be with us. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. We ask, Lord, in the name of Jesus. Amén. Amen. Y hermanos, mientras la iglesia está ahí con sus ojos cerrados, And while the church is there with their eyes closed, sus cabezas